Aprendo en casa. ¿Cómo están, chicas y chicos de primero de secundaria? Bienvenidos a la sesión del día de hoy, donde también viajaremos, pero esta vez no gracias a nuestra máquina del tiempo, sino en las páginas de un libro. ¿Reconocen este libro? ¡Ja! Voy a recitarles una parte que me encanta. Permítanme. No soy para ti más que un zorro, parecido a otros 100.000 zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, y yo seré para ti único en el mundo. El día de hoy hablaremos sobre El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Es un libro muy querido por grandes y chicos y que contiene entre sus páginas una muy interesante crítica a la adultez. Y para profundizar más y conocer a fondo El Principito, los voy a dejar con mi buena amiga Jimena Lindo e Historias de Papel, donde ella va a interpretar a todos los personajes de la obra. Y mientras ven esta interpretación, les pido que tengan en mente las siguientes preguntas. 1. ¿Por qué para el aviador era tan importante su dibujo número 1 de la serpiente boa que digiere a un elefante? ¿Y qué mensaje nos da de la interpretación que tuvieron las personas mayores de este dibujo en comparación con la interpretación del Principito? 2. ¿Qué caracterizaba al Principito? Descríbelo brevemente. 3. ¿Qué caracteriza la amistad entre el Principito y el zorro? ¿Qué significa domesticar en esta relación? 4. ¿Qué caracteriza la relación entre el Principito y la rosa? Y por último, ¿a qué se refiere la frase "lo esencial es invisible a los ojos"? Explica con tus palabras. ¿Lo tienen? ¡Excelente! Entonces, ¡vamos con el video! ¡Espera! Rodrigo, ¿cómo es posible que lances el video sin mí? Después los chicos se van a quejar. ¡Tocino! Ok, está bien, tienes toda la razón. A veces no sé a quién prefieren más, si a ti o a mí como conductor. ¿Qué te parece si mandamos el video juntos? ¡Vamos con el video! Perfecto, entonces ¡vamos con el video! Cuando yo tenía 6 años, vi en un libro que la serpiente boa se traga su presa entera sin masticarla. Reflexioné mucho en ese momento y logré trazar mi primer dibujo. Enseñé mi obra a las personas mayores y les pregunté si les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero?, me respondieron. Pero mi dibujo no representaba un sombrero, sino una serpiente boa que digiere un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Ellos me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como abandoné una magnífica carrera de pintor y tuve pues que elegir otro oficio: pilotear aviones. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí mismas y es muy aburrido para los niños tener que explicárselo todo.
Cuando me he encontrado con un ser que me pareció un poco lúcido, lo he sometido a la experiencia de mi dibujo número 1 que he conservado siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo e invariablemente me respondían siempre: es un sombrero. Me abstení entonces de hablar de la serpiente boa y les hablaba de bridge, del golf, de política y de corbatas. Y mi interlocutor se sentía entonces muy contento de conocer un hombre tan razonable. A mí lo que más me conmueve El Principito es que es un personaje que está en una misión, ¿no? Está en la búsqueda de su destino, una búsqueda de aprendizaje, ¿no? Lo habré leído unas 4 o 5 veces en diferentes momentos de mi vida, ¿no? Y creo que en cada momento he ido captando diferentes cosas. Pero más allá de que sea un libro para niños o para grandes o para medianos, etcétera, creo que es más bien un libro para gente con cierta sensibilidad. Creo que en general la gente siempre trata de huir de su principito, ¿no? O sea, del principito que tiene dentro. Es algo que nos conduce hacia lo que realmente queremos, pero de pronto nosotros mismos no queremos escuchar al principito. Viví así, solo, sin nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta que tuve una avería de motor en el desierto del Sahara. Era una cuestión de vida o muerte para mí, pues me encontraba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense, pues, mi sorpresa cuando escuché una extraña vocecita que me decía: por favor, píntame un cordero. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Pero no es mía la culpa. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de 6 años y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas. La vida del autor del libro creo que es tan interesante como la del Principito. En realidad porque es el Principito, ¿no? Decían que es más, a él de niño, o sea, le decían el Rey Sol. Entonces no está muy lejos de ser, en realidad, este dibujo de cabellos dorados, ¿no? Que es como que el centro de su pequeño asteroide, ¿no? Creo que el hecho, sobre todo en esa época, de volar solo y de un oficio o profesión peligrosa como la aviación en esa época, creo que le ha imbuido de algo existencial al libro, pero también el hecho y la sensación de la soledad y del temor a la muerte, ¿no? ¿Qué haces tú por aquí? Por favor, píntame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Y por absurdo que aquello me pareciera, a 1000 millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Como nunca había dibujado un cordero, rehice para él uno de los 2 únicos dibujos que yo era capaz de realizar: el de la serpiente boa cerrada. Y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito: no, yo no quiero un elefante en una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra es todo muy pequeño y necesito que me pintes un cordero. Esto es una caja. El cordero que quieres está ahí adentro. Así es, justo como lo quería. Y así fue como conocí al Principito. El Principito me hacía muchas preguntas y jamás parecía oír las mías. ¿Qué cosa es esa? No es una cosa. Eso vuela. Es un avión. Mi avión. Entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres? Hay varios temas que después he ido yo descubriendo en realidad que el libro explora, ¿no? Pero creo que el más importante es el tema de la amistad, por sobre todas las cosas, ¿no? El Principito es un descubrir de frases, de códigos que encajan contigo en algunas cosas. Tú puedes leer una sola frase
que no tiene nada que ver o que nunca la has tomado en cuenta y de pronto en un momento de tu vida esa frase dices, uy, me marcó la vida, ¿no? Cada día aprendí algo nuevo sobre el planeta del Principito. ¿Es verdad que los corderos se comen los arbustos? Sí, es cierto. Entonces, ¿se comen también los baobabs? Los baobabs no son arbustos, son árboles tan grandes como iglesias. Antes de crecer son muy pequeñitos. Y si no se arrancan a tiempo, crecen por todo el planeta y lo perforan con sus raíces hasta hacerlo estallar. Es una cuestión de disciplina. Cuando uno termina de arreglarse, tiene que hacer cuidadosamente la limpieza de todo el planeta y arrancar los baobabs cuando se distinguen de los rosales, a los que se parecen mucho cuando son pequeñitos. Es una tarea muy fastidiosa, pero muy fácil. Si tú lo dices. Me gustan mucho las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol. Tendremos que esperar ¿Esperar qué? que el sol se ponga. Siempre me creo que estoy en mi planeta. Allí basta con jalar una silla para ver el crepúsculo cada vez que quieres. Una vez vi ponerse el sol 43 veces. ¿Sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, le gusta ver las puestas de sol. El día que la viste 43 veces, estabas muy triste, ¿verdad? Yo creo que el aviador en realidad es alguien que simplemente entró al mundo de los grandes, pero con cierto recelo, ¿no? Siempre buscando estar abierto a otras realidades, digamos, ¿no? Ni siquiera lo escriben bien a él. Escriben al Principito. Es más, hacen un dibujo del Principito. Pero no nos dicen nada del aviador. No nos dicen ni con qué ropa estaba, ni el color de cabello, ni qué llevaba, ni qué tan alto era, o lo que sea. Era un aviador, era uno más. Podría ser yo. Si un cordero se come los arbustos, se comerá también las flores, ¿no? Los corderos se comen todo lo que encuentran. ¿Y también las flores que tienen espinas? Sí, también las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué les sirven las espinas? Las espinas no sirven para nada. Son pura maldad de las flores. Entonces, ¿tú crees que las flores...? No, no creo nada. Te he respondido cualquier cosa para que te calles. Tengo que arreglar esto antes de que se acabe el agua. Hablas como las personas mayores. Lo confundes todo, todo lo mezclas. Si alguien ama una flor de la que solo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, basta con que la mires para ser feliz. Y el Principito señaló el cielo. Mi flor está allí, en alguna parte, pero si el cordero se la come va a ser como si de pronto todas las estrellas se apagaran. ¿Y esto no te parece importante? ¿Cómo puede amar tanto el Principito a la rosa? Porque además la llama como un ser vanidoso, ¿no? Es un ser que se ufana de su hermosura, ¿no? La quiere porque es suya, ¿no? No porque sea perfecta. Imagino que eso es lo que nos quieren contar de alguna manera, ¿no? En el planeta del Principito nació una flor que un día germinó sin que nadie supiera cómo. Perdóname. Oh, acabo de despertarme. Estoy toda despeinada. ¡Qué hermosa eres! ¿Verdad que sí? He nacido al mismo tiempo que el sol. El Principito adivinó que ella no era muy modesta, pero era tan conmovedora. Me parece que ya es hora de desayunar. Si tuvieras la amabilidad de pensar un poco en mí.
importante es que la rosa lo deja partir, ¿no? La rosa, digamos, que renuncia un poco a su orgullo y, digamos, a como la habían pintado, y de pronto también la humanizan un poco, ¿no? O sea, la ponen de los dos lados, y el Principito sale como tratando de evitar un poco el dolor, ¿no? Este dolor de la decepción. No supe comprender nada entonces. Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. La flor perfumaba mi vida y jamás debí huir de ahí. Pero son tan contradictorias las flores. Y el Principito era demasiado joven para saber amarla. Adiós. Voy a comenzar mi viaje. Adiós. El Principito se sorprendió por la ausencia de reproches. Soy una tonta. Perdóname. Procura ser feliz y no prolongues más tu despedida. La flor no quería que la viese llorar. Era tan orgullosa. El Principito se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Y para ocupar un poco el tiempo e instruirse al mismo tiempo, decidió visitarlos. El primero estaba habitado por un rey. Un súbdito. Aproxímate para verte mejor. El Principito se sorprendió por la bienvenida. Ignoraba que, para los reyes, todos los hombres son súbditos. ¿Puedo sentarme? Te ordeno que te sientes. Señor, perdóneme si le pregunto. Te ordeno que me preguntes. ¿Sobre qué ejerce su poder? Sobre todo. ¿Sobre todo? Sobre todo. Tú haces el viaje por los planetas y haces el viaje por gente que conoces de todas maneras. Eso es, o sea, y ese es un punto de identificación importante para la obra, ¿no? El siguiente planeta estaba habitado por un bebedor. ¿Qué haces ahí? Bebo ¿Qué bebes? para olvidar ¿Para olvidar qué? que siento vergüenza, ¿Vergüenza de qué? vergüenza de beber. Todos estos personajes son personajes que solamente tienen un tema. Y son gente que no sale más allá, no mira más allá de sus narices, ¿no? El cuarto planeta estaba ocupado por un hombre de negocios. 3 más 2, 5 más 7, 12 más 3, 15 más lo anterior, 501.622.731. ¿500 millones de qué? De las cositas que brillan. ¿Abejas? Estrellas. No me molestes, estoy muy ocupada. ¿Y qué haces tú con 500 millones de estrellas? 501.622.731. Yo soy un hombre serio y exacto. ¿Y qué haces con esas estrellas? Nada, las poseo. Me sirven para ser rico. ¿Y de qué te sirve ser rico? Para comprar más estrellas cuando alguien las descubre. Las administro. Yo tengo una flor y 3 volcanes a los que desollino todas las semanas. Les es útil que yo las posea, pero tú no eres nada útil para las estrellas. El hombre de negocios abrió la boca, pero no encontró respuesta. Él necesita este tránsito apartado por cada uno de estos personajes para luego llegar a la Tierra. Porque cuando llega a la Tierra, él se da cuenta que acá hay miles de contadores, miles de borrachos, miles de faroleros, ¿no? Es la consigna. Buenos días. Por eso lo van haciendo en pequeños fragmentos para que te des cuenta que en realidad, no sé si son como estereotipos, pero son las formas más fáciles en las que caer en realidad en las personas, ¿no? Un admirador viene a visitarme.
El sexto planeta era 10 veces más grande. ¿Qué hace usted aquí? Soy un geógrafo. Un sabio que sabe dónde están los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. ¿Hay océanos aquí? ¿Montañas? ¿Desiertos? No puedo saberlo. Soy un geógrafo, no un explorador, ni tengo exploradores que me informen. En mi tierra tengo 3 volcanes, 2 en actividad y 1 extinguido. Pero nunca se sabe. No, nunca se sabe. Tengo también una flor muy bonita. Bueno, de las flores no tomamos nota. Son efímeras. ¿Qué significa efímera? Que están amenazadas por una próxima desaparición. ¿Mi flor es efímera? Indudablemente. Por primera vez, el Principito se arrepintió de haber dejado su planeta y partió pensando en su flor. El 7º planeta que visitó fue la Tierra. En la Tierra, el Principito cruzó rocas, arena y nieve hasta que llegó a un jardín de flores. Todas se parecían tanto a su flor. Y pensó entonces que su flor no era única, sino ordinaria. Y que él no era un gran príncipe. Y echándose sobre la hierba, el Principito lloró. El Principito representa también a ese mundo en peligro que cada uno tiene cuando va creciendo, ¿no? ¿Qué hacer con esas otras plantas que crecen en tu vida, ¿no? O sea, cómo cuidar lo más preciado tú solo, ¿no? A veces buscando el consejo o quién podría ayudarte, ¿no? ¿Quién eres tú? Ven a jugar conmigo. ¿No puedo jugar? Soy un zorro y no estoy domesticado. Ah, perdón. ¿Qué significa domesticar? Es una cosa ya olvidada. Significa crear vínculos. Tú no eres para mí más que un muchachito y yo no soy para ti más que un zorro más. Pero si tú me domesticas, tendremos necesidad del uno del otro. Tú serás único para mí y yo seré único para ti. ¿Qué debo hacer? Te sentarás primero a cierta distancia. Yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no dirás nada. Pero luego podrás sentarte cada día un poco más cerca. De esta manera, el Principito domesticó al zorro. Yo creo que el zorro es el cable de tierra que todos queremos tener. De verdad que yo sería feliz con un zorro cada cierto tiempo que me enrumbe así por el camino. El zorro representa un animal que es imposible de domesticar. Llegó la hora de la partida. Lloraré. Tuya es la culpa. Yo no quería hacerte daño, pero tú has querido que te haga mi amigo y ahora vas a llorar. No ganas nada. Gano. Vete a ver las rosas y comprenderás que la tuya es única en el mundo. ¿Por qué pasa eso? Porque lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has perdido con ella. Hay personas que piensan que el final es como un poco triste, ¿no? Este personaje que es el Principito es el niño interior del aviador y regresa donde necesita volver. Yo creo que él tuvo en realidad este accidente en medio del desierto. Pasó varios días y yo siento que a veces cuando uno es tan racional como un adulto,
en realidad es lo peor que se puede hacer, porque lo racional es que te dice, te vas a morir de sed. Yo creo que él dice que se encontró de nuevo con este personaje justamente porque lo necesitaba. Su niño interior que le decía, no, va a pasar algo, vas a arreglarlo, vas a poder. Los niños están cargados de esperanza, de nuevas ideas, de cosas que siempre van a poder. Saint-Exupéry no te dice específicamente, se murió el Principito, ¿no? Pero está sobreentendido, simplemente desapareció el Principito. Si quieres pensar en que muere, que es lo más literal, o trascendió, esa es otra lectura también, ¿no? Mi encuentro con el Principito fue hace ya 6 años. Sé que ha regresado a su planeta y sé que ninguna persona mayor considerará que esto sea verdaderamente importante. Este es para mí el paisaje más hermoso y más triste del mundo. Es el mismo paisaje de la página anterior que he dibujado una vez más para que lo vean bien. Fue aquí donde apareció el Principito en la Tierra y desapareció también. Examínenlo bien, para que lo reconozcan, por si algún día viajando por el África cruzan el desierto. Si vienen por aquí, no se apresuren, se los ruego, y deténganse un momento precisamente bajo la estrella. Si un niño se les acerca, si este niño ríe y nunca responde a sus preguntas, adivinarán inmediatamente quién es. Trátenlo con amabilidad y comuníquenme inmediatamente que ha regresado. No me dejen tan triste. ¿Y Tocino? ¿Qué te pareció? ¡Oh, es el mejor libro de la vida! ¡Quiero leerlo! ¿Me lo prestas? Claro que sí, mi porcino amigo. Y así como Tocino, yo estoy seguro que ustedes en casa se han quedado con ganas de saber mucho más sobre este personaje. Cómo era, qué es lo que buscaba y cómo comprendía cosas como el amor, la adultez y la amistad. Es verdad, ese Principito es así como yo, un ser fantástico que se hace muchas preguntas inteligentes. Muy cierto, Tocino. Y hablando de preguntas inteligentes, es momento de presentar el reto del día, que no consiste solamente en responder las preguntas que les dejamos al inicio del programa, sino también en leer la obra de nuestro buen amigo Antoine. Luego de leer la obra, quiero que elaboren un comentario acerca de la manera en la cual el Principito entendía los temas como la adultez y si esta manera de pensar sería válida en la actualidad. Y ustedes, chicos en casa, no olviden guardar el reto del día en su portafolio. ¡Oh, ellos ya saben eso! ¡Ahora lee, por favor! Ya, Tocino, ya abrí el libro. ¿Estás listo? No soy para ti más que un chanchito de alcancía, parecido a otros 100.000 chanchitos. ¡Alguien ha cambiado el texto! Lo que pasa es que no has leído con los ojos, sino con el corazón. ¿Qué? ¿Ahora tú eres el que me domestica a mí? ¡Claro! ¡Yo soy responsable de mi humano! Ok. Nos vemos en la próxima sesión, chicos. ¡Chao, chao! Aprendo en casa. Hola chicas y chicos de segundo grado de secundaria. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa. Hoy vamos a reforzar el área de comunicación y nos va a servir para potenciar nuestras habilidades en la comunicación oral y escrita. Lo primero que te voy a pedir es que prestes mucha atención al siguiente video, donde conoceremos un manuscrito que tiene aproximadamente 1200 páginas y 400 dibujos. ¿Ya sabes de qué estamos hablando?
Si no es así, no te preocupes. Hoy descubriremos juntos una obra llamada Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, uno de los primeros cronistas peruanos. ¿Qué te pareció este título? ¿Ya tienes idea de qué podría tratarse? Para descubrirlo nos acompañará la actriz Jimena Lindo del programa Historias de Papel, quien nos presentará el manuscrito, algunos dibujos y algunas apreciaciones de especialistas. ¿Te gustaría saber quién es Guamán Poma de Ayala? ¿Y por qué escribió este texto y dibujó estas increíbles imágenes? Pues para eso debemos regresar al pasado. Y para que prestes mucha atención al video, les voy a proponer las siguientes preguntas. Pero antes, no te olvides de traer lápiz y papel. ¿Quién fue Guamán Poma de Ayala? ¿Cuál crees que fue su intención al escribir este manuscrito y por qué crees que lo hizo? ¿Qué época nos presenta este manuscrito? ¿Y qué cuestionamientos de la época nos presenta y qué opinas de ellos? ¿A qué personajes representativos de la época nos presenta y qué los caracteriza? ¿Cuál fue el propósito de colocar imágenes en esta obra? Perfecto, ahora sí, empecemos con el programa. Un mundo de estrellas en el mar, el ladrón voló con su imaginación y cayó en un mundo de horror. El valor de pequeño Primera Nueva Crónica y Buen Gobierno de este rey. El dicho libro compuesto y entitulado por don Felipe Guamán Poma de Ayala. La dicha crónica es muy útil y provechoso y es bueno para enmienda de vida para los cristianos e infieles y para confesarse los dichos indios y enmienda de sus vidas y erronía, idólatras, y para saber confesarlos a los dichos indios, los dichos sacerdotes, y para la enmienda de los dichos comenderos de indios y corregidores, y padres y curas de las dichas doctrinas, y de los dichos mineros, y de los dichos caciques principales, y demás indios mandoncillos, indios comunes, y de otros españoles y personas. Felipe Guamán Poma de Ayala, lo que sabemos es que se trata de un indígena que vivió después de la conquista. Sabemos que es el autor de un manuscrito que tiene cerca de 1200 páginas, de las cuales 400 son dibujos, y que el personaje es un indígena, no es un mestizo, es un hombre que él proclama ser descendiente de los reyes del Chincha y Suyo y que por el lado de su madre estaba vinculado con la dinastía de los Incas, con Tupac Inca Yupanqui. La crónica está escrita en función de hacerle llegar un mensaje sobre la situación de las poblaciones indígenas al rey de España, y él es el portavoz. Felipe Guamán Poma era un indio ladino. Un indio ladino era quien estaba capacitado para escribir y leer tanto el castellano como idiomas amerindios. Él dice que la obra le tomó 30 años y ese enunciado lo hace en el año 1613. El manuscrito que nosotros conocemos es un manuscrito que incorpora borradores que había escrito anteriormente. Muchas veces dudé, Sacra Católica Real Majestad, en aceptar esta dicha empresa. Y muchas veces, después de haberla comenzado, quise volverme atrás, juzgando por temeraria mi intención, y no hallando sujeto en mi facultad para acabarla conforme a lo que se debía, a unas historias sin escritura ninguna, no más que por los quipus y memorias y relaciones de antiguos indios, muy viejos, y viejos sabios testigos de vista, para que dé fe de ellos y que valga por ello cualquier sentencia juzgada.
colgado de varios discursos. Pasé muchos días y años indeterminando, hasta que, vencido de mí y tantos años, comienzo de este reino, a cabo de tan antiguo deseo que fue siempre buscar en la rudeza de mi ingenio, y ciegos ojos y poco ver y poco saber, y no ser letrado, ni doctor, ni licenciado, ni latino, como el primero de este reino. Con alguna ocasión de poder servir a vuestra majestad, me determiné a escribir la historia y descendencia de los primeros reyes y señores y capitanes nuestros abuelos y principales y vida de indios y de sus generaciones y descendencia. El tema principal de Guamán Poma es corregir los problemas del virreinato del Perú, mejorar el trato a los andinos y que haya mayor comunicación entre la República de Indios y la República de Españoles, porque esa era la división tradicional. Hay un tema que es el que más le interesa y es demostrar que los indígenas son los verdaderos dueños de las tierras de las Indias. Hace un retrato de los distintos representantes de los segmentos sociales que se dan en la época de la colonia. Entonces, nos va a hablar, por ejemplo, de los encomenderos, nos va a hablar acerca de los negros, nos habla de los mulatos, nos habla de los criollos, pero no solamente eso, está tan empapado con algunos personajes que representan algunos tipos sociales que los hace hablar de una manera que corresponde al estilo de habla que manejaban. Se dice que es un ferviente católico. En la primera página hace una representación del Papa como el jerarca supremo, luego el rey de España debajo del Papa y luego debajo del Papa está él como representante del mundo andino. Pero digamos que la jerarquía está marcada por los valores de la Iglesia Católica. Capítulo sobre la primera generación de indios y el multiplico de los españoles que trajo Dios a este reino de las Indias. Y que salieron del arca de Noé, que tras el diluvio mandado por Dios, se derramó en este mundo. Esta generación primera duraron y multiplicaron pocos años, 830 años en este mundo nuevo llamado Indias, a los cuales envió Dios. Estos dichos indios se llamaron Huari Viracocha Runa, porque descendió de los dichos españoles y así le llamaron, Viracocha. De esta generación comenzaron a multiplicar, y la descendencia y multiplico después a estos les llamaron dioses y lo tuvieron así, y no murieron y no se mataban. Había necesidad de comunicarse y de catequizar a una población variopinta en América, y esa población variopinta a veces tenía un dominio muy pobre del castellano. Entonces, ¿cómo llegar a esa población? Había que llegar a esa población por medio de imágenes. Entonces, la imagen era las imágenes por medio de pinturas. Entonces, Guamán Poma tomó esta línea de acercamiento y dijo, yo también quiero hacer asequible mi texto no solo al alfabetizado, sino al no alfabetizado. Dicen que los primeros ingas salieron de la laguna Titicaca y Tiahuanaco y entraron a Tambotoco. De allí salieron 8 hermanos incas, 4 varones y 4 hermanas. Ellos salieron de Pacaritambo y fueron a su ídolo huaca Huanacauri, viniendo a la ciudad de Cusco. Primero se llamó Acamama, después la llamaron Cusco. Y así ordenó el Inca que adorasen y sacrificasen a las huacas de los cerros. Este dicho primer Inga Manco Cápac no tuvo padre conocido. Por eso lo llamaban Hijo del Sol y de la Luna. Pero de verdad su madre fue Mamahuaco. Esta dicha mujer se dice que fue una hechicera, que hablaba con los demonios del infierno y hacía ceremonias y hechicerías. Y así, hacía hablar a las rocas, peñas, palos,
cerros, lagunas. Esta dicha mujer inventó las huacas, los ídolos, las hechicerías y los encantamientos, engañando así a los pobres indios. Desde Manco Cápac, los incas señorearon la tierra durante 1515 años como reyes. Ellos comenzaron a adorar ídolos, huacas y demonios, y se acabaron con ellos, huacas y demonios, y conquistaron la mitad del Perú, y la otra mitad está por conquistarse hacia la montaña. Una de las principales argumentaciones de Guamán Poma es que para beneficio del soberano español, los indígenas tenían que ser mejor tratados, porque si se acababan los indígenas, ¿quién iba a entrar en el laboreo minero? O sea, para beneficio de la corona de Castilla, los indígenas tenían que ser mejor tratados y mejor gobernados. La visita general de los indios de este reino por el Inga y demás señores principales compuesto por el Consejo Real es como se sigue. 10 calles de indios para ocupar en trabajos, para que no fuesen holgazanes ni haraganes, pues de esta manera no podrían sustentarse ni ellos, ni sus señores, ni principales, ni su majestad el Inga, ni su gobierno. Año de 1533. Papa Clemente VII. De su pontificado, 11. Emperador Carlos V. De su imperio, 15. De su reinado, 16. Ese año marchan hacia Cajamarca don Francisco Pizarro y don Diego de Almagro contra Atahualpa Inga con 160 hombres contra 100.000 indios. Ese año, Atahualpa Inga fue degollado. Él remarca en dibujos, por medio del alfabeto latino también, que no hubo conquista. Y de hecho dibuja a su padre dándole la bienvenida a Francisco Pizarro y están los dos arrodillados y abrazados. Entonces la pregunta que Guamán Poma hace por medio de la escritura es que no hubo conquista. Y entonces si no hubo conquista, pues los españoles no tienen derecho al señorío, porque se les dio la bienvenida al reino, al Tahuantinsuyo, al Incario. TV Perú. Somos todos. Hola, soy Araceli Quispeneira, peruana de Maripón, Motupe. Este sábado a las 9 de la noche, en modo bicentenario, te contaré mi historia. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Spot and Dog. Ingeniera astronáutica, miembro del telescopio espacial James Webb de NASA. Desde aquí estoy construyendo el país que tanto imaginamos. Modo Bicentenario, los sábados a las 9 de la noche por TV Perú. Yo me quedo en casa. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Los españoles se derramaron en la tierra de este reino de las Indias, de dos en dos y a veces de a uno, haciendo de la gente yanaconas, indios, y buscando cada uno sus venturas. También buscaban sus remedios, haciendo graves daños a los indios, pidiéndoles oro y plata, y quitándoles comida y vestido, los cuales se espantaron de ver gente nueva nunca vista, y se huían y se escondían de los cristianos en todo el reino. Los españoles y españolas nacidos en Castilla son de mucha honra.
Pero los criollos son bravos y soberbios, haraganes, mentirosos, jugadores, avariciosos, de poca caridad, tramposos y enemigos de los pobres indios y españoles. En las dichas minas de Huancavilca es a donde tienen tanto castigo los indios pobres y reciben tormentos y mucha muerte. Los dichos mineros y mayordomos, españoles, mestizos o indios, son tan señores absolutos que no temen a Dios ni a la justicia, porque no tienen residencia ni visita general de cada tercio y año. Y así, no hay remedio. Habla de los abusos en las minas y dibuja esos abusos, y también dibuja el abuso de los magistrados, de las personas que deben proteger a los indígenas y cómo les quitan lo que tienen. Y Guamán Poma, yendo a parámetros medievales, dibuja al indígena totalmente acosado, y cada uno de los funcionarios está relacionado con un animal que quiere sacar algo del indígena. Logra sonsacar algunos aspectos particulares, característicos de la ciudad. Cuando habla de Ica, por ejemplo, nos presenta la ciudad de Ica, pero destaca las bondades de Ica en la producción vitivinícola. Y es refiriéndose a Ica donde habla de la huapi, que muchos creen que podría haber sido el pisco, ¿no? La ciudad de los reyes de Lima. Audiencia real y corte, cabeza mayor de todo este reino de las Indias y a donde reside su majestad, el vicerrey y su santa madre iglesia. Esta ciudad fue fundada en nombre de su majestad y la defendió Quiso Yupanqui Inga con 1000 hombres y lo mató Luis de Ábalos de Ayala en una acequia de Lima. Este capitán fundó la ciudad de Lima en nombre de su majestad. Este dicho capitán es el padre del hermano del autor de esta crónica. Esta dicha villa del Callao y puerto de la dicha ciudad de los reyes de Lima es de donde desde las Indias se despacha hacia Castilla y otras ciudades de España. Y además de esto, es fortaleza de este reino de donde los ingleses se fueron vencidos y presos. En este puerto del Callao, la gente es muy noble y cristiana y tienen caridad de pobres. Gente pasible, y no hay chismes ni mentiras entre ellos. Siempre tienen noticias de todo el mundo y ahí se despachan riquezas y se hunden riquezas. Y uno sale desnudo o muy rico según Dios le dé la suerte. Es importante porque es una obra muy temprana escrita por un indígena. Es decir, tenemos aquí lo que podríamos llamar de una manera muy contundente una visión de los vencidos, propiamente el punto de vista de un poblador indígena acerca de la invasión europea y de la propia historia indígena. Hay unas líneas de fuerza de la obra que cuando uno va leyendo siente la compulsión de escribir sobre estas obras, sobre esta primer nueva crónica de buen gobierno, y la idea es que no se agota, porque la obra es tan rica y tiene tantas valencias, tantas vetas por donde ir, que no hemos investigado todo todavía de esta obra. Que yo soy un apasionado de la cultura andina y gracias a Guamán Poma de Ayala pude penetrar a fondo en las categorías mentales que reinaban en el mundo indígena del siglo XVI y XVII. Y gracias a esas categorías mentales y a la descripción que hace de esa realidad, yo puedo decir que comencé a empaparme de la cultura andina. Y Guamán Poma se me convirtió en mi lazarillo en todos mis intentos de comprender el mundo andino contemporáneo. Ahora empieza el capítulo en que el rey le pregunta al autor Ayala sobre todo lo que hay en el reino de las Indias del Perú para su buen gobierno y justicia. A la pregunta de su majestad, el autor responde de la siguiente manera.
Sacra Católica Real Majestad. A mí ha de oír muy atentamente, pues yo le contaré todo lo que hay en el reino, para memoria del mundo y grandeza de vuestra majestad, pues unos le informan mentiras y otros verdades. Autor Ayala, dime, ¿cómo ahora no multiplican los indios y se hacen más pobres? No multiplican, porque todo lo mejor de las mujeres y doncellas lo toman los padres doctrinarios, encomenderos, corregidores, españoles, mayordomos, tenientes, oficiales criados por ellos. Toman y quitan a las mujeres y a las haciendas de los pobres. Dime, autor, ¿cómo entonces multiplicarán las gentes? Que no haya tantos reyes y justicia sobre los indios y los dejen multiplicar. Que el que abuse sea castigado severamente y quitado de oficio y beneficio. Página 1094. Del mundo vuelve el autor a su casa luego de 30 años sirviendo a su majestad. Sus hijos e hijas no lo reconocieron porque lo vieron muy viejo. Sería de edad de 80 años, todo cano y flaco y desnudo y descalzo. Se hizo así para alcanzar y ver el mundo como los ojos de su majestad. ¿Qué cristiano hará esto? Dejar hijos y hacienda y desnudarse para meterse con los pobres 30 años. Pues quien lo hizo y lo dejó escrito e ilustrado para la posteridad fue nada menos que don Felipe Guamán Poma de Ayala, autor de la primera nueva crónica y buen gobierno de este reino, que por supuesto es una de nuestras primeras historias. Hasta la vista. ¿Qué te pareció conocer la obra de Guamán Poma de Ayala? Buenísimo, ¿no? Seguro te habrás dado cuenta de todos los detalles de sus dibujos y la época que representan. Como vimos en el video, Guamán Poma de Ayala lo que quiso fue denunciar todos los problemas sociales que ocurrieron en el virreinato del Perú. Por ejemplo, el abuso de los pueblos andinos. Además, lo que quiso demostrar es que los verdaderos dueños de la tierra en América eran los que las habitaban antes de la llegada de los españoles, haciendo accesible su mensaje a las personas que no podían leer ni escribir en castellano. Por eso, su principal interés de incluir ilustraciones en el manuscrito. En este viaje en el tiempo hemos podido conocer algunas características del mundo andino de esa época, como la adoración a las huacas, a sus ídolos y su cosmovisión, que es importante para la cultura peruana hasta esta época. Esto nos permite entender cómo muchas peruanas y peruanos entendemos el mundo. No todas y todos tenemos las mismas creencias y hay que aprender a valorar y respetar nuestras diferencias culturales. Por otro lado, Guamán Poma nos ofrece su visión de la llegada de los españoles, donde se cometieron muchos abusos contra los indígenas. Finalmente, como menciona uno de los especialistas, gracias a este documento tenemos la visión de un poblador indígena de esa época. Y gracias a que se atrevió a hacerlo y que se conserva, podemos conocer más sobre nuestro pasado. Antes de terminar el programa, te propongo el siguiente reto, pero no te olvides de responder las 5 preguntas anteriores. Ahora averigua una de las imágenes y escribe tus propias explicaciones de lo que querían representar. No te olvides de tener en cuenta los elementos que hemos identificado en este programa. La época, los personajes y sus características, los hechos que han sido plasmados en la historia y los objetivos de Guamán Poma de Ayala para hacer este manuscrito. Manos a la obra. Nos vemos en el próximo programa. Aprendo en casa. Hola chicas y chicos de tercero de secundaria. Yo soy Jonathan Hernández y esto es Aprende en Casa.
hoy venir al set ha sido realmente una odisea. Si les contara todo lo que me pasó. Pero bueno, no es momento de hablar de mis cosas, sino de empezar con el tema del programa, que está más que interesante, porque nos sumergiremos y exploraremos el área de comunicación. Hoy hablaremos sobre un poema épico que tal vez sea uno de los más conocidos en todo el mundo. Tiene que ver con guerras, dioses, travesías y una mujer que tejía de día y destejía de noche. ¿Saben a cuál me refiero? ¡Exacto! A ese mismo. Me refiero a la Odisea. Se trata de una epopeya que pertenece a la literatura clásica griega y que fue escrita por Homero en el siglo VII a.C. O sea, hace más de 2700 años, ¿se imaginan? Este es el momento donde deben traer lápiz y papel para tomar nota. ¡Vamos, apúrense! Ahora les voy a dejar algunas preguntas y ustedes deberán responderlas con la información del video. Primera, ¿cuál crees que fue el suceso más importante que vivió Odiseo en su retorno a casa? Segunda, ¿qué diosa apoyaba a Odiseo? Y tercera, ¿qué pasaba con la esposa y el hijo de Odiseo mientras él estaba en la guerra y luego cuando regresó a casa? ¿Ya notaron todas las preguntas? Entonces vamos con este episodio del programa Historia de Papel, con el que nos aventuraremos en el mundo de la Odisea. ¡Vamos a verlo! Cuéntame, musa, la historia del ingenioso hombre de muchos senderos que anduvo errante por años luego de la destrucción de la sagrada Troya. Todos los demás, cuantos habían escapado a la amarga caída de Troya, estaban en casa dejando atrás la guerra y el mar. Solo él estaba privado de regreso y de su mujer, siendo retenido por la ninfa Calipso, quien deseaba que fuera su esposo. Y el caso es que, cuando transcurrieron los años y llegó aquel en el que los dioses habían hilado que regresara a su casa en Ítaca, ni siquiera entonces estuvo libre de pruebas. Todos los dioses se compadecieron de él, excepto Poseidón, quien se mantuvo siempre rencoroso con el divino Odiseo hasta que éste llegó a su patria. Es un hito de la literatura universal que tiene mucho que decirnos a los humanos contemporáneos. Nos hace viajar a dimensiones que son trascendentales para el ser humano y las preguntas que continuamente se hace sobre de dónde viene, dónde está y a dónde va. La Odisea es el viaje de retorno de un soldado, ¿no? De un militar, de un guerrero que ha ido a luchar, a una guerra casi eterna, ¿no? Y este viaje se termina siendo tan eterno como esa guerra, tan difícil como esa lucha que le ha tocado, que cuando crees que la guerra ha terminado, la aventura recién está empezando, ¿no? Tu aventura personal recién está comenzando, ¿no? Moviliza pues valores eternos, ¿no? Valores de fidelidad, lealtad, amor por la familia, amor a la patria. Frente a Zeus, Atenea abogaba por Odiseo. Padre nuestro Crónida, supremo entre los que mandan, es por el divino Odiseo por quien se acongoja mi corazón. Por ese desdichado que lleva ya muchos años lejos de los suyos y está en una isla rodeado de corriente donde habita el ombligo del mar. Allí tiene su morada la ninfa Calipso, quien lo retiene entre dolores y lamentos y trata de hechizarlo continuamente con astutas razones para que se olvide de Ítaca. Pero él, que añora ver levantarse el humo de su patria, prefiere morir a olvidar. ¿Y ni aún así se te conmueve el corazón olímpico? ¿No te era grato, Odiseo, cuando sacrificaba animales en Troya junto a las naves griegas? ¿Por qué esa crueldad, Zeus? Hija mía,
¿Cómo podría olvidarme tan pronto del divino Odiseo, quien sobresale entre los hombres por su astucia y más que nadie ha ofrendado víctimas a los dioses? Pero Poseidón, el que sacude la tierra, mantiene un rencor incesante y obstinado por causa del cíclope Polifemo, a quien Odiseo privó del ojo. Por esto, Poseidón no lo mata, pero lo hace andar errante, lejos de su tierra. Odiseo es el símbolo de la astucia, de la gran inteligencia, del hombre que planifica, del hombre que se anticipa. En la Ilíada aparece como el hombre de las ideas. Él es el que idea la famosa estrategia del caballo. Posteriormente, cuando ya se independiza como personaje y es el eje, el núcleo de la Odisea, ya aparece quizá un Odiseo más humano, un Odiseo mucho más heroico. El viaje está lleno de aventuras y de situaciones extremas y de enfrentamientos extremos en los que no tiene ya un ejército detrás que lo acompañe, no tiene las armas ni las herramientas para poder enfrentarse, y lo que hace uso, y creo que es lo que intenta también rescatar la historia, la novela, es su capacidad estratégica, ¿no? Su ingenio, su habilidad mental que tiene para sortear todas estas aventuras y enfrentar a enemigos mucho más poderosos que él, ¿no? Cuando mi padre, Odiseo, habitaba esta casa. Pero los dioses han querido cambiar las cosas, maquinando desgracias, y lo han vuelto imposible de encontrar, mucho más que el resto de los hombres. No me lamentaría tanto aunque estuviese muerto, si hubiese sucumbido en la odiosa tarea de la guerra de Troya. Si ese hubiera sido el caso, el ejército le hubiera construido una tumba y le hubiera dejado un nombre irreprochable para su hijo en el futuro. Sin embargo, se lo han llevado sin gloria. Se ha ido sin que nadie lo vea y a mí solo me ha dejado entre dolores y lágrimas. Pero no solo eso, porque los dioses aún me otorgan malas preocupaciones, puesto que... ¿Cuántos nobles viven en estas islas? Y cuántos poderosos están en la escarpada Ítaca pretenden a mi madre, Penélope, y arruinan mi casa. Ella ni se opone al matrimonio, ni es capaz de poner punto final. Y ellos arruinan mi hacienda comiéndosela en lujosos banquetes. Luego acabarán también conmigo mismo, porque estoy seguro que planean terminar con mi vida. Telémaco, el hijo de Odiseo, es una figura gravitante en todo el relato. Es un muchacho de 20 años, tiene la edad de la ausencia de Odiseo. Está muy incómodo por el asedio de los pretendientes allá en Ítaca. La única forma realmente de recuperar el honor familiar es buscar a su padre. Y ahí se inicia, obviamente, otro viaje, que es la telemaquia, el viaje de Telémaco. Padre Zeus, el divino Odiseo se encuentra en una isla sufriendo en el palacio de la ninfa Calipso y no tiene embarcaciones con remos ni compañeros que lo acompañen en el ancho mar. Y si esto fuera poco, ahora quieren matar a su hijo cuando éste regrese a casa, pues ahora mismo se encuentra en Pilos buscando noticias de su padre. Atene, hija. Enviaré a Hermes para que ordene a la ninfa dejar libre a Odiseo para que pueda volver a casa. Pero te advierto una cosa. Sufrirá múltiples desgracias antes de que pueda nuevamente volver a su hogar. Liberado por orden del mismo Zeus, el divino Odiseo desplegó gozoso las velas al viento y sentado gobernaba el timón de su nave con habilidad. Navegó durante 17 días, hasta que el poderoso Poseidón, el que sacude la tierra, percatándose de lo que sucedía, amontonó las nubes y agitó el mar, sosteniendo el tridente entre sus manos y levantando grandes tempestades de vientos de todas clases, formando a su vez enormes olas.
Las rodillas y el corazón de Odiseo desfallecieron mientras la tempestad de Poseidón destruía la balsa. Odiseo nadó entonces hacia el abismo que formaban las rocas de una isla que frente a él aparecía. Casi desfalleciendo, intentó llegar a tierra. Tras el naufragio, Odiseo fue llevado frente a los gobernantes de la isla a la que había llegado. Huésped, seré yo la primera en preguntarte, ¿quién eres? ¿Es cierto que has llegado aquí después de andar errante por el ancho mar? Es doloroso, reina, que enumere uno a uno los acontecimientos que los dioses celestes me han otorgado, pero con todo te contestaré. En mi viaje de regreso de Troya, los dioses enviaron terribles vientos. Todos mis valientes compañeros de viaje perecieron, pero yo, abrazado a la quilla de mi nave, aguanté durante 9 días, hasta que los dioses me echaron a la isla donde habita Calipso. Allí permanecí durante 7 años, hasta que me incitó a salir. Pero Poseidón me cerró el camino, insuflando vientos que agitaron el infinito mar, destruyendo mi nave. Fue así que el viento y el mar me enviaron hasta estas tierras. Yo te anuncio, extranjero, para que lo sepas bien. Tu viaje para mañana junto a marinos de esta patria hasta que llegues a tu casa o a donde quieras que te sea grato. Pero hoy serás nuestro huésped y te dedicaremos un gran banquete. Gracias, Su Majestad. Sin conocer su identidad, Odiseo fue agasajado por los feacios en el palacio del rey Alcinous. Tras una competencia de atletismo, donde Odiseo dejó a todos asombrados por un lanzamiento de disco, se inició el banquete. Pero unos cantos sobre la guerra de Troya y sobre el episodio del caballo hicieron que Odiseo rompiera en llanto. Entonces, el rey Alcinous paró todos los himnos y preguntó al enigmático huésped sobre su verdadera identidad. Soy Odiseo, hijo de Laertes, el que está en boca de los hombres por toda clase de trampas. Habito en Ítaca, hermosa al atardecer. Y mis tormentos comenzaron el día en que quise regresar a mi patria después de la guerra. El viento que me traía de Troya me empujó hacia los sicones donde asolamos la ciudad. Matamos a los hombres, tomamos a las esposas y nos repartimos todas las riquezas que encontramos. Entonces les dije a mis hombres que huyeran, pero no me hicieron caso. Bebieron mucho vino, mientras que otros sicones nos emboscaron para vengar a sus vecinos asesinados. Algunos logramos escapar y navegamos hasta la isla de los soberbios cíclopes, los Cimei. Allí tuvimos la desgracia de encontrarnos con Polifemo, hijo del mismísimo dios Poseidón. Forasteros, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? ¡Somos griegos! Y venimos errantes desde Troya como Zeus ha querido. ¿Eres estúpido, forastero, o vienes de lejos para mencionar a Zeus? Pues los cíclopes no se cuidan de los dioses en cuanto somos mucho más fuertes. En ese momento, agarró a 2 de mis compañeros y los golpeó contra el suelo, hasta que los sesos se esparcieron por la tierra. Luego cortó sus miembros y los preparó como cena. Entonces me le acerqué con una copa de vino negro y le dije: ¡Hey! ¡Cíclope! ¡Bebe vino después de comer carne humana! Y así verás qué tipo de bebida escondían nuestras naves. ¡Te la invito! A ti te comeré el último como símbolo de mi hospitalidad. Pero dime, forastero, ¿cómo te llamas? ¡Nadie! Me llamo... ¡Nadie! Distraído por el vino, el cíclope no se dio cuenta de la estaca caliente que utilizamos para clavárselo en el único ojo que poseía.
Cuando los cíclopes acudieron en ayuda de Polifemo, quien gritaba despavorido en medio de su ceguera, este solo atinó a decir que nadie lo había atacado. Fue entonces que los cíclopes se retiraron, dejando el camino libre a los griegos, quienes se hicieron a la mar sin saber que su destino sería enfrentarse a nuevos peligros. El retorno de Odiseo a su hogar está asignado por una serie de problemas, pero especialmente Odiseo se granjea la enemistad de Poseidón por el hecho de haber cegado a su hijo, al hijo de Polifemo, y siendo el mar el escenario principal de la Odisea, es obvio que el control del panorama lo ejerce férreamente Poseidón. Luego llegamos a la isla de Ono, quien quiso ayudarnos a volver a casa. Nos dio una bolsa de piel con todos los vientos del oeste, pero cuando estábamos cerca de llegar a Ítaca, mis compañeros decidieron ver qué había en la bolsa, dejando escapar todos los vientos y desatando una terrible tormenta que nos alejó del hogar. Tras 6 días de navegación, llegamos a la isla de los Dios-Trigones, gigantes comedores de hombres que devoraron a casi todos mis compañeros. Algunos logramos huir, pero solo para terminar en la isla de la hechicera Circe, donde estuvimos un año. Circe, cúmpleme la promesa que me hiciste de enviarme a casa. Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo rico en ardides, no permanecerás más en mi palacio contra tu voluntad. Pero antes deberás hacer un viaje. Esta vez a la mansión de Hades y la terrible Perséfone, a consultar el oráculo del tebano Tiresias, el adivino ciego cuya mente permanece inalterada, mientras las de los demás revolotean como sombras. El adivino que habita los infiernos te dirá cuál es el camino que deberás tomar para poder por fin volver a casa. De Circe, Odiseo descendió a los infiernos para consultar con el adivino Tiresias sobre el camino de vuelta a casa. Allí se encontró con su madre, así como con diversos compañeros de batalla caídos en la guerra de Troya, incluido el magnífico Aquiles. ¿Qué acción aún más grande preparas en tu mente? ¿Cómo te has atrevido a descender al país donde habitan los muertos? Aquiles, el más excelente de los griegos. Antes, cuando vivo, te honrábamos igual que a los dioses. Y ahora de nuevo imperas sobre los muertos que el Hades cobija. No intentes consolarme de la muerte, Odiseo. Preferiría estar sobre la tierra y servir a un hombre pobre antes que ser el soberano de todos los muertos. La aparición de Aquiles es interesante porque también es una resonancia de la relación quizá no muy positiva que tuvieron en la Ilíada, ¿no? en la guerra de Troya. Es una relación quizá en la que Aquiles puede darle también a Odiseo luces sobre el destino y permitan que Odiseo tome conciencia de la finitud de ciertas cosas, que finalmente también él terminará siendo una de tantas sombras, ¿no? De vuelta al mar, Odiseo debió enfrentar a las sirenas, cuyo canto hacía enloquecer a quien las oyera. Siguiendo los consejos de Circe, Odiseo ordenó a sus hombres taparse los oídos con cera, excepto a él, que mandó ser atado al mástil para poder escuchar el hipnótico canto sin peligro de arrojarse al agua, víctima de la locura.
A mí lo de la sirena siempre me ha llamado la atención porque me ha parecido bastante listo y egoísta en el personaje, ¿no? Todos tápense los oídos menos yo, ¿no? Yo sí quiero disfrutar de lo prohibido, pero necesito asegurarme que no me voy a perder en él, ¿no? Creo que es un pequeño lujo que se permite el héroe de la historia, ¿no? Entregarse de alguna forma, pero con la seguridad, con el ancla de que no me voy a perder del todo en esta suerte de lado oscuro, si quieres, ¿no? Superado el peligro de las sirenas, los griegos sobrevivientes lograron llegar a la isla de Trinacria. Pero los sacrificios animales que ellos realizaron ahí encendieron la cólera de Zeus, quien lanzó un rayo que destruyó y hundió su nave. Esta vez, Odiseo fue el único sobreviviente, quien logró llegar a la isla de Calipso, donde se inicia nuestra historia. El relato esencial está muy bien construido, ¿no? Hay anticipaciones, retrocesos, simultaneísmo. A mí me parece justamente muy interesante la novela por la estructura que tiene, ¿no? El uso de un recurso narrativo diferente al fácil, al que también un poco presupone que no vas a entender. Entonces te lo voy a explicar de manera sencilla, cuando lo más atractivo puede resultar más bien, este hombre está aquí ahora, me está contando qué es lo que le va a pasar y ahora le voy a acompañar con el resto de su aventura, ¿no? Creo que ese juego también es muy rico y es muy rescatable de la Odisea, ¿no? Alcinous, rey de los feacios, cumplió su promesa y envió una embarcación rumbo a Ítaca con el objetivo de llevar a Odiseo a casa. Sin embargo, no contaba con la ira del dios Poseidón, que atacó la nave durante su viaje, pero para su fortuna, el tripulante más sufrido logró llegar a la tierra que le había sido esquiva por 20 años. Fue entonces cuando la diosa Atenea hizo su aparición. Odiseo de linaje divino y rico en ardides, has llegado a tu patria Ítaca y ahora debes pensar cómo poner las manos sobre los desvergonzados pretendientes que manejan hace 3 años tu casa y pretenden a tu esposa. Pero no te preocupes, porque Penélope sigue llorando tu ausencia y maneja otros planes. Yo te haré irreconocible a los demás y te acompañaré en los momentos más fuertes, por lo que los pretendientes mancharán con su sangre los muros del palacio. Es importante leer, es importante construir en el imaginario propio a través de las letras, además de letras que han sobrevivido por siglos de siglos, con las que uno puede viajar también, puede reconocerse, puede aventurarse, puede reflexionar, ¿no? Que creo que es un espacio en este mundo hoy tan vertiginoso que tenemos, en que la información es inmediata y los sentimientos son inmediatos. En cambio aquí te ofrece la posibilidad de tomártelo con calma, de hacer un viaje con tiempo, de acompañar al héroe, de reflexionar con él, de tomar decisiones con él, y que cuando llegas al final, que creo que es lo que cualquier obra de arte finalmente tiene que hacer, es cómo te ves tú a partir de ese momento en que conoces esta obra, ¿no? Cómo te reconoces tú en ella, haciendo el viaje que estamos haciendo cada quien, ¿no? El mundo del futuro seguirá encontrando en la Odisea muchas preguntas, por eso sigue siendo, creo yo, un libro de enorme valor, no solamente para disfrutar de aventuras continuas que son espectaculares, sino también para establecer, insertar en el ser humano la necesidad de ser ético, de ser leal, de ser íntegro.
Odiseo logró engañar a los pretendientes y con la ayuda de su hijo Telémaco mató uno a todos aquellos que lo habían traicionado. A unos con las flechas de su arco, a otros con lanzas de cobre, a los últimos atravesándoles el cuello con la espada. Pero ahora le tocaba reconquistar el amor de su esposa, la sufrida Penélope. Y esto sucedió tal y como lo cuenta Homero en este relato de casi 3000 años de antigüedad. Y es aquí donde le decimos adiós a este viaje por la inmortal aventura de la Odisea. Hasta la próxima. ¿Se fijaron en el lenguaje que usan en la Odisea? Esa manera tan particular de construir las oraciones es una de las características más resaltantes de esta obra. Y es que fue escrita en verso y luego adaptada a prosa, ya que lo que Homero hizo fue escribir una historia que se transmitía de generación a generación, de manera oral entre los griegos. Algo así como pasaba en la tradición andina o amazónica, y esos mitos que son parte de nuestras propias historias. Pero volviendo al tema, ¿ustedes ya leyeron la Odisea? Si aún no lo hacen, ¿qué esperan? Es un clásico, y diría yo que de lectura obligatoria. A mí me encanta porque sus personajes, incluidos las y los dioses, muestran comportamientos profundamente humanos, con defectos y virtudes. Si ustedes fueran un personaje de esta obra, ¿cómo serían? Bueno, chicas y chicos, llegó el momento de decir adiós, pero no sin antes plantearles el reto del día de hoy. Y, como hoy estoy buena gente, les voy a dar dos opciones y ustedes desarrollarán solo una, la que prefieran. Opción 1. Realiza una historieta sobre la base de un capítulo de la Odisea. Y opción 2. En la Odisea, Odiseo o Ulises, porque Odiseo es el nombre griego del protagonista y Ulises el nombre que le dieron en latín. Se va de su patria, Ítaca, durante 20 años, en los cuales no se comunicó con su esposa. Escribe una carta o correo electrónico de parte de Ulises a su esposa, Penélope, en el que le cuente lo que está atravesando y cómo se siente al respecto. Recuerden que pueden compartir sus trabajos con algún amigo, amiga, primo, tía o algún familiar. Es importante que puedan registrarlos y guardarlos en su portafolio. Así tendrán todas las evidencias de su aprendizaje. Recuerden también lavarse las manos frecuentemente por al menos 20 segundos con agua y con jabón, y si van a salir a la calle que sea solo cuando sea necesario, usando su mascarilla y respetando el metro de distancia como mínimo. Esto fue todo por hoy en Aprende en Casa. Nosotros nos vemos en una próxima edición. ¡Chao, chao, chao! Aprendo en Casa. Un amigo es alguien que conoce la canción de tu corazón y que puede cantarla cuando a ti ya se te ha olvidado la letra. ¡Ay, qué lindas palabras de Julio Ramón Ribeiro! Ay, creo que extraño mucho a mis amigas y amigos. Aunque hablamos por WhatsApp todos los días. Creo que esta frase me ha conmovido mucho. Hola amigas y amigos de cuarto de secundaria, yo soy Yaremis y esto es Aprendo en Casa. El día de hoy exploraremos el área de la comunicación y lo haremos prestando mucha atención a un video que nos cuenta sobre una obra especial de Julio Ramón Ribeiro. Él no solo escribió cuentos y novelas, sino también, durante muchos años, llevó un diario personal. Sí, un diario personal, donde contaba sus experiencias, sus pensamientos, pero sobre todo, su forma de ver la vida y de verse a sí mismo. De allí, el nombre de la obra que analizaremos hoy, La tentación del fracaso. Este es el momento donde deben traer lápiz y papel para tomar nota de las siguientes preguntas.
Primera pregunta. ¿Cómo empezó Ribeiro con la escritura de sus diarios? Segunda pregunta. ¿Le gustaba la carrera de Derecho? ¿Por qué sí o por qué no? Tercera pregunta. ¿Cuál considerarías que es el rasgo o la característica que identifica más a Julio Ramón Ribeiro? El video de hoy es un episodio del programa Historias de Papel, donde veremos a la actriz Jimena Lindo representando al mismísimo Julio Ramón Ribeiro, y lo hace muy bien. Vamos a verlo. El diario está compuesto de una variedad muy grande de elementos y se da en tantos planos que es bastante difícil hacer un comentario global. Lo único que yo he percibido y que le da una cierta continuidad es justamente ese desasosiego, esa sensación de descontento, de duda, esa constante interrogación sobre si lo que estoy haciendo tiene valor y hasta una especie de deseo de no realizar una obra definitiva, pues quizá eso me condenaría a no hacer nada más. Es la idea de seguir siempre buscando. Y de ahí surge el título La tentación del fracaso. La tentación del fracaso, por primera vez lo leí en el año 1993, un año después de su publicación inicial. Una sensación de impresión fuerte, porque estaba acostumbrado a haber leído toda su obra de ficción creadora, y ahora me estaba enfrentando a un Ribeiro con ese estilo y esa pulcritud, pero desencarnado, auténtico. Ribeiro empieza a escribir su diario personal como una forma de imitar a los grandes diaristas que leía, como Amiel, Stendhal, cuando estudiaba en la Universidad Católica. Yo creo que es una excusa para escribir diariamente. Cuando no se le ocurría algo, una historia en particular, un cuento, una novela, una carta, pues escribía a diario, escribía algo, ¿no? Era una manera de practicar la escritura. Los primeros diarios datan de 1946 a 1949, cosas que él mismo después, por su naturaleza de alta exigencia, decide quemar. Es decir, esto se irá a la hoguera, dice, y los quema. Hoy se ha abierto el año universitario y nunca me he sentido más desanimado y escéptico sobre mi carrera. Tengo unas ganas enormes de abandonarlo todo, de perderlo todo. Ser abogado, ¿para qué? No soy jurista, no tengo iniciativa, no sé discutir y tengo una ausencia absoluta de verbo. Hoy me siento incapaz de todo. Una pereza moral irresistible. Solo ansío viajar, irme a donde nadie me conozca, pero ¿a dónde ir? Él era siempre un chico, un niño muy reservado, muy tímido, muy callado, muy observador. Los primeros años, hasta la edad de 7, 8 años, los pasa en Santa Beatriz, en Lince, en la calle Montero Rosas, donde después se desarrolla un cuento muy bonito que se llama Por las azoteas. Él asiste al colegio Montessori, que está ahí a la vuelta, en Mariano Carranza, me parece. Después estudia en la Universidad Católica, Derecho, siguiendo una vieja tradición familiar de los Ribeiro, un poco forzado, porque él dentro va llevando la vocación de escritor. Podemos observar en La tentación del fracaso a un autor que tuvo una vida bohemia inicialmente, que terminaba en La Parada y que acababa también en Surquillo, en los bares por ejemplo, El Triunfo. Ese era el mundo que tenía este miraflorino de clase media. Es extraño y a veces aterrador cómo mis deseos en este plazo se han ido realizando.
He escrito cuentos que me han valido elogios y galardones. Mujeres me han querido, se me han entregado. He conocido ciudades que siempre había querido conocer. Sin embargo, no soy feliz. Llevo 6 o 7 días en París y he tenido momentos de depresión enormes. ¿Será por eso que mis cuentos siempre tienen un tono tan sombrío, que precipita los desenlaces y pide siempre ayuda a la exageración? Todo diario íntimo nace de un profundo sentimiento de soledad. Soledad frente al amor, la religión, la política, la sociedad. La mayor parte de los diaristas fueron hombres solteros. Los hombres casados, activos, sociables, que desempeñan funciones públicas, difícilmente podrán llevar un diario, ocupados como están en vivir por y para los demás. Su vida paralela también le hace conocer cómo es los grados de libertad y de disipación que puedes tener ahí, y se gastaba rápidamente los montos de la beca a los pocos días. Entonces comienza a pasar verdaderos aprietos y ajustes en su día a día. Y todo eso lo va consignando en el diario como por obligación. Entonces está siempre una permanente lucha entre la subsistencia, entre la literatura, entre las clases, entre la vida y a veces entre las noches. Entonces llega un momento en que eso se acaba y tiene que comenzar a trabajar. Mi primer accidente en el trabajo se dio porque no pude sacar a tiempo los cubos de desperdicios y el camión de la basura se fue sin recogerlos. Es curioso que tenga yo que ocuparme de los cubos de basura justamente ahora que estoy escribiendo Los gallinazos sin plumas. Espero que esto le dé a mi cuento un poco de exactitud psicológica. La relación de Ribeiro con el cigarrillo es muy intensa. Eso se evidencia en sus diarios. En algunos casos Ribeiro tenía que vender sus libros, no de su autoría, sino los que había leído, para conseguir tabaco. Dice que la realidad a veces supera la ficción y la literatura, pero en el caso de él se relacionan directamente. Siempre tenía un cigarro en las manos, durante años lo tuvo. Pero para mí, si soy muy honesto, es difícil recordarlo de esa manera. Porque ya al vivir con él, ya uno no se fija en estas cosas. Me causa sorpresa enterarme por los recortes que me envían de Lima que la crítica me considera como el mejor cuentista joven del Perú. Es una ventaja ausentarse y publicar poco. Pienso obstinadamente en C. Recuerdo cada uno de sus gestos, de sus palabras, de sus vestidos. He pensado regresar a Lima en el próximo barco, recibirme de abogado, ganar dinero, posibilitar mi matrimonio. Esta vida de eternos aplazamientos carece de sentido. No creo que mi felicidad resida en el estudio o en la formación literaria. Para eso habrá tiempo más tarde. El amor y la juventud, en cambio, son fugaces. Y debo asirlos desesperadamente antes que se reduzcan a mera invocación. Mi situación económica es mala, desastrosa, verdaderamente sin salida. El café frío, el tabaco amargo, el temor a las cuentas, la correspondencia que se almacena, la falta de C. Qué sórdida y sistemática acumulación de factores adversos. He pasado todo el día encerrado tratando de concluir mi cuento junto a acreedores. Yo no soporto este espejo que me devuelve mi figura escuálida cada vez que lo miro. El consumo excesivo de tabaco a Ribeiro le afectó duramente.
comenzó a vomitar, a toser. Cuando se le detectó cáncer, él señalaba entre bromas que vivía al crédito, ¿no? Que ya su tiempo se le había agotado. Presiente que algo va a ocurrir por precisamente ese desgaste y excesivo consumo del tabaco. Y desde muy joven está advirtiendo que siempre tiene molestias, que tiene el tema de la úlcera y todo eso. Bueno, mi padre se enfermó de un cáncer al estómago y esófago cuando era bastante joven, alrededor de los 40, un poco más de los 40. Entonces lo operaron 2 veces. Transformó su vida de cierta manera, quizás para bien, porque lo permitió vivir 20 años más, y también para mal, porque obviamente se quedó con una salud precaria. Siguió conviviendo con el cigarro un poco más distanciado, pero siguió creando, ¿no? Debo confesar que soy incorregible. En 4 días he gastado el dinero que recibí de Lima y cuya sabia administración me había tantas veces prometido. Ropa, mujeres, libros. La única constante que percibo en mi vida es una fría pasión por el desorden. El diario sin duda es un género literario no tan apreciado, pero algunos diarios de grandes escritores son magníficas obras. Por ejemplo, los diarios de Kafka, los diarios de Flaubert. Marañón, en su libro sobre miel, afirma que existe una cierta incompatibilidad entre los diarios íntimos y la vida matrimonial. Y cita a Tolstoy, quien llevaba 2 diarios. Uno, que conocía a su mujer y que copiaba, y el otro, el verdadero, el que escondía dentro de su bota. Queda claro que el amor correspondido implica la destrucción de la intimidad. 2 meses sin recibir carta de C. Su extraño silencio despierta en mí aterradoras conjeturas. Imposible dormir. Nunca he sido hostigado con tanta fuerza por el recuerdo de C. Fumo interminablemente. Ante mi ventana se despliega el espectáculo de una tormenta de verano. Amanece. Interrumpido este diario por casi un mes. Causa pueril. Se me terminó el cuaderno donde lo escribía. Ahora mismo escribo estas líneas sobre un papel cualquiera que, como de costumbre, terminará traspapelándose. Noche catastrófica. Reeditando una de mis viejas y estúpidas salidas nocturnas, he perdido anoche el monto mensual de mi beca. Probablemente me lo robaron en algún bar. Recuerdo haber terminado la noche en una comisaría, ebrio, discutiendo con una mujer de vida alegre. Única conclusión: no puedo seguir soltero. Mientras viví con C jamás me ocurrió nada semejante. Mis incursiones nocturnas están dictadas por la angustia de la soledad. Ahora conozco un axioma que se le ha olvidado a todos los moralistas. El precio del amor solo lo conocen los solitarios. Ribeiro con la soledad eran hermanos. Te diría que del mismo hecho de escribir un diario íntimo es su interlocutor. Y a lo largo de la lectura del mismo vas a encontrar muchas entradas, muchas fechas en las que él permanentemente está refiriéndose a la soledad. Recuerdo regresar por la avenida Pardo y no ver las horas de llegar a la avenida Espinar para separarme del resto de mis camaradas. Mientras todos hablaban y reían, yo miraba adelante buscando la pila aquella donde nos despedíamos. Por ello nunca he tenido confianza en mis condiciones como narrador oral. Sensación de estar en la cima de la juventud y por lo tanto en peligro inminente de despeñarme. Uno de estos días despertaré convertido en un hombre maduro y todo el mundo habrá muerto para mí.
El asunto de la maravillosa niña de la bicicleta se torna interesante. Que Tony se me acerque en un bar sin conocerme y me diga que me invita a su casa. Que llegando a su casa descubra que su hermana es la niña que durante un mes consecutivo he visto pasar en bicicleta bajo mi ventana. Que la madre ame el desorden, tenga una magnífica biblioteca y escriba piezas de teatro. Que Tony me confiese que lo único que le interesa es escribir y que además de todo esto me diga que su hermana se encuentra sola, que nunca ha tenido un flirt y que yo soy el indicado para iniciarla y que esto a sus padres no le disgustaría. Todo ello no es normal. Cosa extraña es el amor. No sé qué es lo que amo en Mimi. Su juventud, su inocencia, su manera de andar, sus vestidos, sus dedos largos. Amo su vida misma, o mejor dicho, su forma de vivir. Su pasado triste y aislado, su porvenir cargado de sueños inciertos. Me amo en ella. Revivo mi adolescencia. La vida amorosa de Ribeiro, según los diarios, provoca mucho interés, porque hasta el momento no sabíamos bien acerca del escritor. Julio es un apasionado, evidentemente, y en el diario de Amberes y en el diario de París están notoriamente las personas a las que él ha amado. Esta tarde. Último paseo con Mimi por las calles de Morcel. Después, en su jardín, bajo un tiempo infernal y un diluvio de hojas secas. Larga despedida. De esas que recomienzan y parecen no terminar nunca. Mimi un poco sorprendida por lo difícil que es a veces decir adiós. Yo, seco, lúcido. Recordando otras despedidas y pensando en un posible, improbable encuentro. A punto de terminar mi novela Crónica de San Gabriel. Mis dudas acerca de ella me atormentan. Creo que tendrá un público, pero desgraciadamente será pequeño. Desde ahora preveo las críticas más agrias. Desconocimiento del ambiente, ignorancia de los problemas sociales, exceso de fantasía, etc. Crónica de San Gabriel es una novela que escribe de un solo tirón en Múnich. La escribe en el año 55, gana Premio Nacional de Novela en la primera mitad de la década del 60 y eso es un estímulo para él. Esta novela se basa en sus experiencias de adolescente. Viaja a la sierra y la novela es la mirada de los Andes desde un limeño. Cuando tenía 12 años me decía, algún día seré grande, fumaré y me pasaré las noches en un escritorio escribiendo. Ahora soy un hombre, estoy fumando sentado en mi escritorio, escribiendo y me digo, cuando tenía 12 años era un perfecto imbécil. A mí me parece que esa parte realmente es la más interesante de todas, para quien piense en un momento meterse a leerlo, porque es como, primero es la duda que puede tener un artista sobre algo que es una obra mayor, y el libro está, a todo momento hay ese cuestionamiento muy sano del artista con relación a su obra. Revisión de mi diario un poco abuelo de pájaro. Hace un tiempo destruí el del 47, 48 y 49, que estaban dedicados en su mayor parte a comentar los libros que leía. El del 50 es casi legible. El diario verde de París está bien, pero tiene mucha basura. El de Múnich es flojo. El de Morcel está mejor. Solo en ese momento me di cuenta de que mis diarios formaban parte de mi obra y no solamente de mi vida. Si sigo por este camino, puede que mis diarios sean mi obra más importante. Esto no me alegra, ciertamente. Acabo de leer la novela de Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros, y la encuentro sensacional. Ha elevado la novela peruana y latinoamericana a un nivel literario universal. Revisando mis papeles,
Certeza de que si quiero proseguir mi carrera literaria tengo que darle forma al informe. Miles de hojas dobladas, tarjadas, mezcladas. Su lectura atenta exigiría meses de trabajo y su selección y copia en limpio 1, 2 años. Hasta ahora solo he logrado recopilar unas 50 páginas de notas bajo el título Prosas apátridas. El libro de Prosas apátridas son textos individuales, pensamientos, reflexiones profundas que se pueden leer en cualquier orden, están numeradas de la 1 a la 200 y tienen su generatriz en los diarios. Lo que he podido observar es que el diario íntimo es una fuente inagotable de muchísimas prosas apátridas. No hay que ser muy agudo, un poco observador nomás el lector para encontrar textos que podrían ser la fuente y el producto acabado. Es decir, nace de una reflexión en el diario y termina en una prosa consumada. Tengo una gran desconfianza por los hombres que no fuman ni prueban un vaso de alcohol. Deben ser terriblemente viciosos. La única manera de continuar en vida es manteniendo templada la cuerda de nuestro espíritu. Tenso el arco apuntando hacia el futuro, ¿no? Eso es. La literatura peruana se mueve en un campo de acción extremadamente limitado. Novela, cuento, poesía, teatro, los géneros más antiguos, los que se cultivaban en Grecia. Deberíamos cultivar géneros más tardíos. Ensayo, autobiografía, diarios, correspondencia o los subgéneros. Novela policial, de espionaje, roman noir, ciencia ficción o novela histórica. La obra de mi padre la he tenido muy presente y realmente me gusta porque, bueno, lo digo es porque es mi padre, pero realmente vale la pena volver a los cuentos. Siempre voy descubriendo algo a medida que leo las cosas de mi padre. Un tipo espectacular. Yo te diría que con todas las reservas que la gente tiene, haber compartido con él para mí ha sido formidable hasta los últimos días, hasta las últimas horas, te diría, he estado con él. ¿Qué les pareció? Yo creo que Julio Ramón Ribeiro era una persona, digamos, muy singular. Como hemos visto, tenía una tendencia pesimista ante la vida. Me pregunto si esto era parte de su visión particular de la vida y me pregunto también si fue este pesimismo al final el motor de su escritura. Pero con algo con lo que no puedo estar de acuerdo es la manera en la que subvaloraba sus obras. ¿Se fijaron en eso? Ribeiro dudaba de la calidad de sus cuentos y novelas. ¿Pueden creerlo? Bueno, él era un escéptico y siempre estaba insatisfecho con su trabajo. Aunque muchas personas que lo conocieron de cerca como su familia lo describen como una persona alegre, inteligente y muy divertida. Sí, mejor quedémonos con esa imagen. Llegó el momento de despedirnos, pero no sin antes plantearles el reto de hoy. Esta vez podrán elegir uno de los dos retos que les plantearé. Opción 1. Investigar sobre diferentes escritores o escritoras que hayan publicado sus diarios y analizar qué tienen en común sus vidas y también en qué se diferencian. A partir de ello, elaborar un cuadro comparativo con al menos 4 de ellas o ellos. Opción 2. A partir de tus propias experiencias, escribir un diario personal, registrando momentos de tu cotidiano y expresando cómo te sientes acerca de ellos. Deberás escribir en al menos 3 oportunidades. Bueno, chicas y chicos, llegamos hasta aquí el día de hoy. Nos vemos en un siguiente episodio de Aprendo en Casa. ¡Chao!